Equipos anormales. Miren esto. No se pierdan cada palabra de esta personita, de este ser de luz. No se pierdan cada palabra de esto. Decir lo que sea, pues no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones? Porque ha sido una dictadura, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura, y como usted dice, pues no envía armas, envía médicos. Eso no es de admirar. Una dictadura nunca. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Pero allá no han podido decidir. Usted sabe que cuántos años estuvo Fidel Castro. Porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro. Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. Pero eso Entonces, pero no es una no, es que la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. Si fuera una dictadura, usted no sería vicepresidenta y el presidente Petro no sería presidente. No se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales, se mide por la garantía de los derechos de esa sociedad. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a comentar este video por partes, porque yo creo que... Tranquilo, Giovanni, tranquilo. Vamos a comentar este video por partes porque yo creo que esta señora del gobierno colombiano merece una respuesta pausada y tranquila. Vamos a escuchar a la señora Francia. Señora Francia, que si yo viera a esta señora de pequeño, juraría que trabaja en el camino de los juglares. Esto es un chiste para cubanos de mi generación. Pero bueno, vamos a escuchar a la señora Francia a ver qué dice. Pueden decir lo que sea, pues no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. No, señora, Cuba no envía médicos. El Partido Comunista de Cuba envía esclavos a ejercer la medicina a distintos lugares del mundo, incluyendo zonas donde los propios médicos de esos países no quieren trabajar porque son zonas de extremo peligro. Los médicos cubanos que en Cuba ganan menos de $30 al mes son enviados a esas zonas de extremo peligro porque les pagan $200 al mes, $300 al mes para trabajar allí en condiciones de esclavitud. El Partido Comunista de Cuba le retira el pasaporte a los médicos cubanos y hace un convenio con gobiernos como el de México para que el gobierno de México le pague el salario íntegro del médico al Partido Comunista de Cuba y sea el partido entonces el que le envíe al médico el mínimo dinero imprescindible para sobrevivir en México. Eso es el mismo esquema que el de la trata de blancas. Eso es esclavitud a día de hoy. Eso es lo que hacen las mafias que se dedican al tráfico de mujeres para la prostitución. El mismo esquema. Le quitan el pasaporte, le quitan la documentación a la mujer, la envían a trabajar y el cliente de esa mujer, otro sinvergüenza, tiene que pagarle al mafioso todo el dinero. Y ese mafioso le deja a la mujer el mínimo dinero imprescindible para sobrevivir. Ese mismo esquema.
es el que realiza el Partido Comunista de Cuba con los médicos cubanos, que es lo que usted está alabando. Usted está diciendo aquí que el esquema de la trata de blancas, que la red de trata de blancas es mejor, o es beneficioso, o es bueno. No se puede tapar el sol con un dedo. La ignorancia antes era gratis. Que usted sea una ignorante antes era gratis, porque no había forma de responderle a usted. Pero hoy su ignorancia no sale gratis, porque hoy los cubanos tenemos los medios y el conocimiento para responder cada una de estas sarta de idioteces. Vamos a seguir escuchando a esta señora. Y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones? Cuba no es un país bloqueado, señora. En Cuba no existe un bloqueo. En Cuba existe una dictadura comunista que reprime al pueblo cubano y ha creado un apartheid dentro de la isla, donde los cubanos son seres de tercera categoría y el extranjero y los politicuchos como usted son tratados como reyes. El régimen cubano tiene comercio con la mayoría de países del mundo, incluyendo con los Estados Unidos de América. La comida, el pollo que se come hoy en Cuba proviene de Estados Unidos. Estados Unidos exporta medicamentos al régimen cubano. Estados Unidos vende soja, maíz, cereales, carne, joyas al régimen cubano. No, señora, no existe ningún bloqueo. Lo que existe es una banda de marxistas delincuentes, una banda de ineptos, una banda de analfabetos en el tema Cuba, una banda de oportunistas, que son los que provocan a nivel internacional esa imagen bondadosa, lo que usted está haciendo del régimen cubano, y esa imagen bondadosa a nivel internacional repercute dentro de nuestro país en más represión. En Cuba hay más de 1000 presos políticos. Ah, no es una dictadura. Porque ha sido una dictadura, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura, y como usted dice, pero no envía armas, envía... Ha sido una dictadura. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay una basura de constitución, señora, que dice que es legal que haya un solo partido, que el Partido Comunista de Cuba es el único posible legal y que además el partido está por encima de la constitución. El partido en Cuba, dicho por los propios que crearon esa basura de constitución, es Dios. Es una dictadura. ¿Por qué? Porque se dictan las leyes de forma arbitraria. Es una dictadura. ¿Por qué? Porque hay un grupo pequeño de personas o una persona que ostenta todos los poderes del Estado. Es una dictadura. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel ha dicho en público que no hay separación de poderes. Por todas esas razones y además por la represión dentro del país, la impunidad con la que actúa el Partido Comunista, la Policía Nacional Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por todo eso es una dictadura. Y una dictadura no es buena. ¿Estaría usted de acuerdo en que la dictadura de Pinochet fue mala, no? Claro, es que si la dictadura cubana es buena porque envía médicos, la dictadura de Pinochet es buena porque sacó a Chile de la miseria en la que lo metió el gobierno de Allende. Si la dictadura cubana es buena porque envía médicos, Francisco Franco era una hermanita de la caridad, porque sacó a España de la miseria y de la barbarie en la que lo sumergieron los comunistas y los socialistas de la Segunda República, ¿no? Claro. Vamos a seguir. Médicos. Eso no es de admirar. Una dictadura nunca. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo. Ah, ella respeta la autonomía de cada pueblo, pero bastante que critican a Estados Unidos. Resulta que respeta la autonomía de cada pueblo, pero
La del pueblo estadounidense no. No, esa no. Respeta la autonomía de cada pueblo, pero mientras ese pueblo no se oponga a las doctrinas de izquierda o a las agendas globalistas. Respetan las autonomías de cada pueblo, pero cuando los colombianos salieron a la calle a protestar contra su gobierno, ¿qué pasó? Ah, esas no las respetan. Ja. No, señora Francia, usted no respeta las autonomías de cada pueblo. Usted, como tantas otras personas, están intentando mirar para otro lado cuando el pueblo cubano está sufriendo una dictadura criminal desde hace más de 60 años. Usted simplemente ignora con toda voluntad el dolor del pueblo cubano, el sufrimiento de cada cubano dentro de Cuba. Usted no respeta la autonomía del pueblo cubano, porque el pueblo cubano no tiene autonomía y usted no puede respetar algo que no existe. El pueblo cubano no puede votar. El pueblo cubano no puede elegir en unas elecciones justas, multipartidistas, con observación internacional. El pueblo cubano tiene presos políticos. En Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Usted no respeta la autonomía del pueblo cubano. Usted es hipócrita. Simplemente eso. Y la soberanía de cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Pero allá no han podido decidir. Usted sabe que cuántos años estuvo Fidel Castro. Porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Resulta que el pueblo cubano no ha podido decidir por qué ha estado bloqueado. ¿Qué tiene que ver el embargo? El bloqueo, porque el bloqueo no existe. ¿Qué tiene que ver el embargo con la poca capacidad o nula capacidad que el régimen comunista cubano le ha dado al cubano para elegir a sus representantes? ¿Qué tiene que ver el embargo con que el artículo 5 de la basura constitucional cubana diga que el Partido Comunista de Cuba es único? ¿Qué tiene que ver el embargo con el unipartidismo? ¿Qué tiene que ver el embargo con las violaciones dentro de Cuba a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de información, a la libertad de movimiento? ¿Qué tiene que ver el embargo con eso? Absolutamente nada. Justificar la represión y las violaciones de derechos dentro de Cuba sin el más mínimo pudor, justificarla con el embargo, es simplemente no tener vergüenza. No tener vergüenza. Estados Unidos ha estado bloqueado. ¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro? Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido. Ahora, justificar la dictadura cubana porque en Colombia han existido gobiernos que a ella no le han gustado. Justificar la dictadura cubana porque, bueno, es que en Venezuela hay otra. No, ni la cubana ni la venezolana, ninguna de las dos. Justificar la dictadura cubana porque a lo mejor a mí no me ha gustado cómo ha gobernado un gobierno en mi país y como aquí hay un gobierno que a mí no me ha gustado, bueno, en Cuba no pasa nada con que haya una dictadura, señora. No sea sinvergüenza. Este tipo, por cierto, ahora que me acuerdo, ¿se acuerdan de nuestra amiga Mónica Baró? ¿Se acuerdan cuando Mónica publicó que se alegraba mucho que esta señora llegara al gobierno de Colombia? Cuando Mónica celebró el gobierno de Petro, el voto del pueblo colombiano, y cuando se alegró que esta señora llegara al gobierno de Colombia. Me pregunto qué piensa ahora nuestra amiga Mónica Baró. Justificar el despropósito en Cuba con algún gobierno colombiano que haya sido más o menos efectivo me parece lamentable. Tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. Pero eso entonces, pero no es una... No, es que la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. Si fuera una dictadura, usted no sería vicepresidenta y el presidente Petro no sería presidente. No, tienes razón. La dictadura y la democracia en un país no se mide solo por lo electoral. No, se mide por lo electoral, por el respeto a los derechos, por la capacidad que tenga el ciudadano para disponer de su vida, de su propiedad. La dictadura y la democracia no se mide solo por ir a votar. No. Miren, en España vamos a votar. En España cada 4 años solemos ir a votar y hoy tenemos un gobierno de mierda, dictando leyes basura.
El hecho de que no se mida solo por eso no implica que en Cuba exista eso y todas las demás cosas que definen una dictadura, como por ejemplo el poder concentrado en una persona o en un grupo político pequeño que ejerce ese poder con violencia y dicta leyes a su antojo. Acapara todos los poderes del Estado en un solo grupo o en una persona. Eso se cumple exactamente así en Cuba. ¿En Colombia se cumple? No, señora. Otra cosa es que en Colombia hayan gobiernos corruptos. Otra cosa es que en Colombia hayan gobiernos ineficientes. Otra cosa es que en Colombia hayan políticos que roben y otros que sean decentes. Pero eso no convierte a Colombia, ni la de ahora, ni la del gobierno anterior, en una dictadura. A Cuba sí. Se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales, se mide por la garantía de los derechos de esa sociedad. Transformaciones sociales en Cuba. ¿Cuál exactamente? ¿Tener el salario más bajo de la región después de Venezuela? Transformaciones sociales en Cuba. ¿Cuál exactamente? La esclavitud que le comentaba antes. Transformaciones sociales en Cuba. ¿Cuál exactamente? La precariedad laboral, el analfabetismo funcional en las escuelas, la pérdida de valores de la sociedad. ¿Cuál transformación social? Exactamente. ¿Cuál conquista, cuál avance ha tenido Cuba en los últimos 60 años? Económico, ninguno. Hemos retrocedido en algunos renglones más de 100 años, como en el azúcar. Político y social, ningún avance. Hemos pasado de la dictadura de izquierda de Fulgencio Batista a la dictadura de izquierda de Fidel Castro. ¿Dónde está el avance? Hemos perdido mucho, sí, pero ¿avanzado en qué? ¿En qué términos, en qué variables podemos medir la democracia cubana? En ninguna, porque no existe democracia en Cuba. Esta es la calidad de los politicuchos que tenemos en la región. Esto es el nuevo gobierno de Colombia, presidido por un ex guerrillero entrenado en Cuba, entrenado por el Partido Comunista de Cuba. El presidente del gobierno de esta señora es un ex guerrillero de una guerrilla que secuestraba personas, que asesinaba personas, que fue entrenada y financiada desde Cuba. La Cuba que esta señora está defendiendo, el mismo Partido Comunista de Cuba que esta señora está defendiendo. De ahí su defensa a ultranza de los actos del Partido Comunista. Me gustaría ver a esta señora viviendo en Regla, Lauto, Guanabacoa, o en Oburque, San Lázaro, allá en Cienfuegos, a ver cuánto aguanta con ese movimiento de cabeza y esa blusita impecablemente blanca.